¿Sufrís regularmente calambres musculares o fatiga y debilidad muscular? ¿O tenés la presión arterial alta? Presta atención porque estos signos, junto a otros que veremos a continuación, pueden estar alertándote de falta de magnesio en tu organismo. Soy Leonardo Murglia y en este video vamos a ver cuáles son los 7 signos o alarmas que nuestro cuerpo suele darnos cuando tenemos una deficiencia de este mineral. También veremos cuánto magnesio necesita nuestro cuerpo diariamente para funcionar correctamente de acuerdo a diferentes rangos de edad y géneros, tanto para varones como para mujeres. Y por supuesto también vamos a ver en qué alimentos podemos encontrar estas cantidades de magnesio para así garantizarlo a partir de una dieta equilibrada. Lo primero, lo fundamental que tenés que saber es por qué el magnesio es tan importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esto es porque este mineral ayuda a mantener el funcionamiento normal de nuestros músculos y nervios, brinda soporte al sistema inmunitario saludable, mantiene constante los latidos del corazón y ayuda a que nuestros huesos permanezcan fuertes. También ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre y ayuda a la producción de energía y proteínas. Y por todo esto es sumamente importante para cualquier persona tener los niveles adecuados, correctos de magnesio en el organismo. Y muy importante para los que practicamos deportes de resistencia, por esto que acabamos de ver. No obstante, la deficiencia de magnesio, también conocida como hipomagnesemia, es un problema de salud que a menudo se pasa por alto. Los síntomas de niveles bajos de magnesio pueden variar en cada persona y pueden ser tanto físicos como mentales. A continuación vamos a ver una lista de los 7 más comunes. En el puesto número 7 nos encontramos con contracciones musculares involuntarias y calambres. Las contracciones, los temblores y los calambres musculares suelen ser signos de deficiencia de magnesio. En el peor de los casos, esta deficiencia puede incluso causar convulsiones. Los científicos creen que estos síntomas son causados por un mayor flujo de calcio a las células nerviosas, lo que sobreexcita e hiperestimula a los nervios musculares. Y en este punto es importante tener en cuenta que estas contracciones musculares involuntarias pueden tener también otras causas, como por ejemplo el estrés o el exceso de cafeína, que también pueden causar espasmos musculares involuntarios. También pueden ser un efecto secundario de algunos medicamentos o un síntoma de una enfermedad neuromuscular, como por ejemplo distrofia muscular, esclerosis múltiple o miastenia. Y si bien los espasmos musculares ocasionales son algo común para la mayoría de las personas, ten en cuenta que si estos síntomas se repiten, deberías consultar a tu médico para ver cuál es el diagnóstico. Signo número 6, latidos cardíacos irregulares. La arritmia cardíaca o latidos irregulares del corazón son uno de los posibles efectos más graves de la deficiencia de magnesio. Estas arritmias pueden variar de no causar síntomas hasta causar síntomas muy graves. En algunas personas pueden causar palpitaciones, que son pausas entre los latidos del corazón. Otros posibles síntomas de la arritmia incluyen mareos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, desmayo y fatiga crónica. Y en los casos más graves, las arritmias pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Los científicos creen que un desequilibrio de los niveles de potasio dentro y fuera de las células del músculo cardíaco, que es una condición asociada a la deficiencia de magnesio, puede ser el culpable. Signo número 5, problemas de salud mental, que es otro posible efecto de la deficiencia de magnesio. Un ejemplo de esto es la apatía, que se caracteriza por un entumecimiento emocional o falta de emoción. Además, los estudios observacionales han asociado niveles bajos de magnesio con un mayor riesgo de depresión. Los científicos también han especulado que la deficiencia de magnesio podría promover la ansiedad, pero aún faltan más investigaciones que demuestren una evidencia directa en este aspecto. Vamos con el signo número 4, osteoporosis,
que es un trastorno caracterizado por huesos débiles y un mayor riesgo de fracturas óseas. Son varios los factores que influyen en el riesgo de contraer osteoporosis. Entre ellos encontramos el envejecimiento, la falta de ejercicio y una ingesta deficiente de vitaminas D y K. Y la deficiencia de magnesio también aumenta el riesgo de contraer osteoporosis. Niveles bajos de este mineral en nuestro organismo puede debilitar nuestros huesos directamente, pero también reduce los niveles sanguíneos de calcio, que es el principal componente básico de nuestros huesos. Seguimos con el conteo y atención con este signo o síntoma: fatiga y debilidad muscular. La fatiga es una condición caracterizada por el agotamiento físico o mental y es otro síntoma de deficiencia de magnesio. Ten en cuenta que todos nosotros en algún que otro momento sentimos fatiga, cansancio, y muchas veces esto significa que necesitamos descansar. Sin embargo, la fatiga crónica, severa o persistente puede ser un signo de un problema de salud. Y dado que la fatiga es un síntoma inespecífico, es muy difícil de saber cuál es su causa, salvo que esté acompañada de otros síntomas. Y una deficiencia de magnesio en nuestro cuerpo puede ser una de esas causas. Seguimos con el número 2, presión arterial alta. Los estudios aún en fase preclínica muestran que la deficiencia de magnesio puede aumentar la presión arterial, que es un factor de alto riesgo para la enfermedad cardíaca. Y otro de los posibles síntomas o signos de una falta de magnesio en nuestro cuerpo es el asma. Los científicos creen que el asma grave puede estar relacionado con la deficiencia de magnesio en algunas personas, pero se necesitan más estudios al respecto. Los investigadores creen que la falta de magnesio puede causar la acumulación de calcio en los músculos que recubren las vías respiratorias de los pulmones. Esto hace que las vías respiratorias se contraigan, lo que dificulta la respiración. Y ahora que ya vimos estos 7 síntomas o signos comunes de una falta, una deficiencia de magnesio en nuestro cuerpo, veamos cuánto necesitamos diariamente de este mineral. Y esta tabla nos muestra las recomendaciones diarias generales en hombres y mujeres en diferentes rangos de edad, y también teniendo en cuenta qué pasa con las mujeres en periodo de embarazo y en periodo de lactancia, en donde vamos a ver que estos valores difieren también un poco. Y lo cierto es que muchas personas no alcanzan diariamente estos valores, pero lo bueno es que hay muchos alimentos que contienen grandes cantidades de magnesio y que son fácilmente incorporables en nuestra dieta regular, en lo que comemos habitualmente. De hecho, podemos encontrar magnesio en grandes cantidades, tanto en alimentos de origen animal como de origen vegetal. Las fuentes más ricas son las semillas y las nueces, pero también los granos enteros, ciertas legumbres como los frijoles y las verduras de hoja verde también son fuentes relativamente buenas. Y aquí verás cantidades expresadas sobre 100 gramos de estos alimentos. Por ejemplo, 100 gramos de almendra contienen 279 miligramos, 100 gramos de semillas de calabaza, que son los alimentos que más la contienen, aportan unos 550 miligramos, que si te remetís a la tabla que vimos anteriormente, te vas a dar cuenta que es bastante más de lo que necesita una persona en promedio diariamente. Y obviamente que no se trata de comer 100 gramos de semillas de calabaza por día, porque eso es bastante, pero sí combinar un poco de estos alimentos con otros para así cubrir estas necesidades. Son alimentos que podés, por ejemplo, en este caso, tanto las almendras como las semillas de calabaza, como el maní o cacahuates o cacahuetes, como quieras llamarlo, podés incluirlos tranquilamente en un desayuno o en un snack. Y en este caso, por ejemplo, un puñado de almendras de solamente 30 gramos proporciona el 19% de la dosis diaria recomendada de magnesio para un adulto promedio. Otras grandes fuentes naturales de magnesio son la linaza o semillas de lino, las semillas de girasol, las semillas de chía, el cacao, el café, las avellanas y la avena. Puntualmente en estos casos sobre las semillas de chía y sobre la avena hemos hecho varios videos en este canal. Te voy a dejar algunos enlaces aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado
para que vayas a verlo. También podés presionar aquí arriba en las tarjetas para acceder a esos videos y ampliar un poco más sobre estos temas. Y con toda esta información, tené presente que si tenés alguna afección que haga que tu cuerpo pierda magnesio, como por ejemplo la diabetes, es importante comer muchos alimentos ricos en este mineral o tomar suplementos. Y por supuesto, habla con tu nutriólogo, nutricionista o tu médico para que te arme un plan de nutrición para que puedas llegar a completar tus requerimientos diarios de magnesio. Esto me da pie para decirte una vez más que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo y educativo, que para nada sustituyen la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde acá te incitamos a que lo hagas regularmente para así tener un mayor conocimiento y un mayor control de tu cuerpo. En otras palabras, este video no implica un diagnóstico o una recomendación de lo que tenés que hacer. Simplemente es una recopilación de información científica, de investigaciones que son públicas, que están publicadas en internet y que de alguna forma la ponemos en un lenguaje más coloquial para que se puedan entender. Y siempre en este video y en todos los de este canal vas a poder ver esas fuentes que consultamos, esos estudios, esas investigaciones que citamos en este video y otras que también consultamos para poder entender cómo es este tema. Aquí debajo en la descripción del video, ahí están todos los enlaces para que te saques la duda de dónde sacamos esa información. Como siempre, si este video te gustó, déjale tu me gusta, también puedes dejar algún comentario debajo, me va a ayudar muchísimo eso. Y me va a poner muy contento si en ese comentario, cuando lo empezás, pones la palabra magnesio. Nada más que eso. Después de eso, tu comentario, lo que vos quieras. Pero eso me va a hacer entender que llegaste hasta acá. También me ayuda muchísimo si además compartís este video en tus redes sociales o entre tus contactos de WhatsApp con personas a las que les interesen estos temas. Me despido hasta el próximo video. Abrazo de Finisher para todos.